hoy les traigo nuevo storytime de terror porque a ustedes les encantan. Empecemos. Yo y mi amiga éramos super fans de lo paranormal, pero siempre jugábamos Charlie por lo que un día decidimos hacer una pijamada y hacer juegos de terror. Entonces así fue como mi amiga llegó a mi casa y se le ocurrió la idea de jugar Remama, y yo le dije que si el juego se me hacía conocido, pero no le di importancia y empezamos el juego. Parecía no pasar nada después de invocarla, así que por seguridad nos encerramos en el baño y esperamos un poco hasta que empezamos a escuchar ruidos y empezamos a rezar, y mi amiga decidió ver por la ventana y me dijo que el cielo estaba negro y un poco rojo y que no había nadie en las calles. Entonces yo le dije a mi amiga que salgamos por la ventana y que vayamos a su casa a ver si esto desaparece. Ella rápidamente me dijo que sí. Saltamos la ventana y nos atamos a una cuerda que yo tenía por seguridad y empezamos a correr con nuestras vidas. Yo no quería voltear para atrás, pero volteé y había una gran mancha roja correr por mi casa y me tiré a llorar porque quería ver a mis padres una vez más, pero yo ya sabía que estaban muertos y mi amiga me tironeó para levantarme y con todas mis fuerzas para levantarme, y lo pude hacer, pero el Remama nos vio y empezó a correr hasta que vimos un tacho de basura y nos escondimos detrás y empezamos a rezar X2 con los ojos cerrados, pero cuando nos dimos cuenta nos dormimos, y cuando desperté ella seguía dormida y la desperté y todo estaba normal. Vale aclarar que cuando comenzamos el juego era 20 de octubre y cuando despertamos y vimos nuestros teléfonos era 14 de enero, o sea San Valentín. Cuando salimos habían carteles nuestros pegados en los árboles sobre que estábamos desaparecidas, y de ahí en más dejamos de jugar y nunca más jugamos. Hola. Esta historia es mía, es falsa si usas de créditos. Era una noche oscura y tormentosa, y yo estaba sola en casa. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas, y el viento aullaba como si tuviera vida propia. Decidí ponerme cómoda y ver una película de terror para pasar el rato. Pero, a medida que avanzaba la noche, un escalofrío recorrió mi espalda. De repente, escuché un ruido proveniente del pasillo. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero luego lo oí de nuevo, un susurro suave y tembloroso: ayúdame. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Me levanté del sofá y seguí el sonido, sintiendo que cada paso era un desafío. Cuando llegué al final del pasillo, vi una sombra en la esquina de la habitación. Era una figura difusa, casi transparente. ¿Quién eres?, pregunté con voz temblorosa. La figura se giró lentamente hacia mí y pude ver su rostro. Era una niña pequeña con ojos grandes y tristes. Estoy atrapada, dijo con un hilo de voz. En ese momento, el aire se volvió frío y pesado. Sentí que algo me empujaba hacia atrás, como si estuviera siendo advertida de no acercarme más. Pero la curiosidad me pudo, me acerqué un poco más. Me quedé paralizada por unos segundos antes de correr de vuelta al sofá, temblando de miedo. Esa noche no pude dormir ni un solo instante. Cada sombra en la habitación parecía cobrar vida propia. Desde aquel día, nunca volví a ver a esa niña, pero a veces aún escucho susurros cuando las tormentas azotan la casa. Creo que hay muchas personas allá afuera en el mundo que no creen en la brujería, y está bien. Yo no estoy aquí como para hacerles dudar de sus creencias, pero sí les voy a contar cosas que a mí sí me han hecho pensar que cuando tú trabajas de la mano de estos brujos, algo malo se va contigo, y sobre todo si no cumples tu parte del trato. Y ahora ustedes me van a entender por qué. Hace muchos años una seguidora llamada Milena, su familia empieza a pasar por una mala racha, pero lo que es mala racha. Ellos tenían un negocio de vacas, básicamente. Ellos criaban vacas en el campo, eran personas de agricultura, y luego las vendían porque eran vacas especiales las que ellos criaban. Y de un día para acá, las vacas empiezan a morirse, pero de maneras horribles. Dice que un día fue tanta como el sufrimiento de una vaca que ellos decían: algo no está bien. Literalmente la vaca terminó pudriéndosele la cara. Empezó por el oído, le hicieron tratar rápido, trajeron veterinarios, nadie sabía por qué, le pusieron las inyecciones y de la noche a la mañana se infectó su ojo, y hagan de cuenta que el animalito sufría toda la noche, y todos los animales de esa granja empezaron a morir así. Tanto que ellos ya decían, o sea, esto ya no es normal. Ellos quiebran, entonces piden un préstamo al banco. Y como la mamá de Milena era bien chambeadora, era una mujer bien trabajadora, decide abrirse un negocio de comida, en el cual les empieza a ir súper bien, y pues otra vez como que ya está viento en popa la economía en esa casa. El problema es que a los 2 días de que abren ya el negocio, ellos empiezan a sentir un olor extraño, como que venía de una esquina del negocio, pero ellos no le prestan atención. Pasa 1 y 2 meses y el olor se iba incrementando tanto que ya la gente dejaba ya de venir, o sea, ya no se podía comer ahí.
Entonces ellos, para no perder la clientela, deciden abrir solo los fines de semana y enviar en tarrinas a las personas que ya conocían hasta eliminar la peste de raíz, porque habían llamado a una persona. Ya en ese entonces ya el papá empieza a hablar con curanderos porque dice que ya no es normal, o sea, que les pase una desgracia sobre otra y sobre otra. Y un fin de semana llega una señora a reclamarle que por qué le ha vendido comida con gusanos. La señora le dice, ¿cómo no? Si nosotros somos personas muy aseadas, imagínense, en cuanto a comida. Y le dice, mire, no le voy a mentir, yo hace unos 10 minutos le vine a comprar. Ella abre literalmente la bandeja y habían gusanos como larvas grandotas, feísimas. Obviamente la señora le dice que es imposible que eso suceda, porque ni siquiera vive en un lugar con calor, y menos para que la comida se volviera así, pero en minutos. La señora le dice, déjeme cambiarle por favor, y le dice, no, yo ya no quiero comprar aquí, solo devuélvame mi dinero. Y así empiezan toditos los clientes a venirle a devolver los platos de comida porque están con gusanos. Y unos gusanos feos, grandes, con pelos, bien horrible. Obviamente la señora se rompe y dice, no sé qué nos está pasando. Obviamente el señor, que ya andaba hablando con curanderos, porque uno de los clientes del señor le dice, yo ya he visto este trabajo antes. Él le dice, ¿cómo que trabajo? Él le dice, sí, póngamele Víctor. Sí, Víctor. Cuando le empiezan a hacer trabajos a las familias de las personas, los primeros que mueren son los animalitos de ellos. Ya sé, si tienes perros, si tienes gatos, empiezan a morir ellos. Y luego atacan a la salud ya de la persona a la que le están trabajando. Y él le dice, ¿no se te hace a ti extraño de que se te mueran todo tu ganado? O sea, puede ser que uno o que dos ya algo le pasó en el oído, pero todos será una cantidad de 75 animales. Imagínense. Entonces él es el que le dice al señor que se vaya a servir con los curanderos. Entonces el señor ya llega con los curanderos, y cuando llegan al local se dan cuenta que el señor se tapa la boca porque iba a vomitarse. O sea, era un olor que ellos ya no percibían, la familia ya no percibía el olor, pero las personas que venían de fuera podían apercibir. Dice que era un olor a excremento horrible, y el señor decía que era un excremento de humano, de gente. Ellos dicen que el olor empezó a venir como de un lado de ese local que ellos habían arrendado, de esa esquina. El señor se acerca a la esquina y les dice, no es el lugar, es usted. Y le coge las manos a la mamá de Milena. A usted la está trabajando. Simplemente que en esta esquina la persona que le está trabajando a usted le sopló contra la pared alguna cosa, dice. Él le dice, verá, yo ahora no le puedo ayudar, pero le puedo recomendar a esta persona. El curandero les dice, si ya se le murieron los perros y ya se le acabó el negocio, ahora viene por usted o por sus hijos. Así que vaya pronto. Entonces Víctor se pone en contacto con el brujo. Y aquí se viene la peor parte, así que like. Yo estuve en el pueblo gris. Lo encontré buscando historias olvidadas. Decían que había un pueblo en las montañas donde nadie moría, que quien cruzaba su niebla se volvía inmortal. Una locura, pensé, pero algo me empujó a ir. Curiosidad tal vez, o una necesidad de ver si era cierto. Seguí un mapa que encontré en una vieja carta. Caminé por un sendero de tierra seca, entre árboles torcidos. Entonces llegó la niebla, espesa, gris, como si el aire se volviera sólido. Al cruzarla, todo cambió. El pueblo estaba árido, callado, detenido. Casas de piedra, ventanas abiertas, ninguna señal de abandono. Pero tampoco gente. Solo un silencio tan profundo que dolía. Caminé mucho, no recuerdo cuánto. Mi reloj dejó de marcar el tiempo. No comí, no dormí. Tampoco sentí hambre ni cansancio. Algo andaba mal, pero era difícil pensar con claridad. Al principio tomé notas, fotos, detalles, pero todo era igual cada día. O tal vez no había días. La luz no cambiaba. Siempre gris, siempre la misma niebla. Vi cosas, sombras en las esquinas, rostros breves tras los cristales. Escuchaba pasos detrás de mí, pero al girar no había nadie. Empecé a escribir en las paredes para no olvidar mi nombre, mi historia, pero las palabras desaparecían. Intenté salir, caminé en círculos, no había camino de regreso, solo bosque espeso y más niebla. Empecé a olvidar, primero mi cumpleaños, luego mi apellido, después el motivo por el que había venido. Ahora no sé cuánto tiempo llevo aquí. A veces creo que oigo mi voz llamándome desde otra casa. A veces escribo en este cuaderno aunque no sepa por qué. Algo dentro de mí no quiere rendirse. Pero entiendo la verdad, no es inmortalidad. Es estar atrapada en un lugar sin tiempo, sin fin. Un cuerpo que sigue, sin alma, sin historia. Si algún día sientes que el aire se enfría y la niebla baja por la montaña, no sigas el camino. No escuches tu nombre si alguien lo llama.
aquel hombre delgado y alto que va bailando. Cabe aclarar que Juan José siguió viendo a este hombre después de esa visita que tuvo en Portugal. A donde quiera que va ahora, parece que este hombre lo va siguiendo y cada vez se le aparece más y más cerca de él. Parece que nadie nota su presencia, si es que lo ve cuando está con más gente, y como que se abre paso con esos pasos de baile que da. Parece que este hombre, este emisario, observa, se ríe y disfruta el miedo de Juan José. Cabe aclarar que Juan José sabe que llegará el momento en que él ya no va a poder aguantar más y se le va a acercar a este emisario y le va a decir, ¿sabes qué? Ya, me rindo. Porque sabe que, aunque él no hizo nada, tiene que pagar pues la promesa no cumplida de su papá. Así que, ustedes díganme, ¿serían capaces de llegar a tanto o no? El hombre encapuchado para este ritual se necesita 2 cordones negros y un teléfono fijo. Tienes que cerrar todas las puertas, ventanas y cortinas de tu casa, apagar todas las luces y dispositivos. No puedes llevar contigo ningún objeto de protección. Luego te tienes que sentar en tu cama relajado y contar del 1 al 13. Lentamente luego marcas con el celular este número, 2049888. Ahora tienes que atar uno de los cordones al auricular del teléfono y a continuación luego marca este número, 255158823. Mantén el auricular en el aire y vuelve a contar nuevamente hasta el 13 y baja el auricular. Y ahora que te debes acercar al auricular y decir hola. Necesito un taxi, luego toma el otro cordón negro y reemplázalo, y te tienes que deshacer del cordón ya utilizado lo más rápido posible. Después de esto, ya podrás estar más tranquilo porque técnicamente ya pasástelo. Más difícil ahora puedes abrir las cortinas. Si hiciste todo bien notarás que el cielo tiene un aspecto extraño y además habrá un taxi de color negro estacionado afuera de tu casa y será conducido por un hombre encapuchado. Cosas que no tienes que hacer: no hables con él, no entres en pánico, no intentes salir del taxi si este está en movimiento o puedes acabar muy mal. Si ya no quieres seguir, tienes que acercarte al hombre encapuchado y decirle con voz baja: ya he llegado a mi destino. Entonces te quedas dormido y despertarás en tu casa. Nuevamente levanta el teléfono con el cordón y marca el siguiente número, 2000082. Deja a un lado el auricular y di gracias por el viaje. El viaje termina cuando tú lo decidas y si te atreves a seguir en el taxi. El entorno de este cada vez se volverá más terrorífico hasta el punto de desear no haber visto las cosas del entorno. Nadie sabe cuál es el destino final del taxi, ya que nadie ha aguantado todo el recorrido. Además, es porque está teniendo algo de actividad paranormal ahí. Entonces imagínense que en el momento que ustedes ponen un pie en esta casa todo se descompone. ¿Qué tipo de energías hay ahí? Algunos incluso dicen que no solo sus aparatos electrónicos de video y demás se descomponían al entrar, sino que también sus automóviles. Imagínense que todo comenzó en 1930, pues todavía en el 2010 descubrieron el cuerpo de una mujer justo en este punto, y en ese mismo punto ha pasado un sinfín de accidentes y algunos trágicos. Esta casa también ha visto un montón de rituales satánicos y algunas cosas mucho más feas. Esto no era desconocido para nadie y también varias iglesias trataron de hacer algunos rituales para liberar a lo que sea que estuviera aquí, pero nada funcionaba. Desafortunadamente o afortunadamente esta casa ya no existe más, ya que fue totalmente destruida para construir una carretera. No queda ni siquiera esta ruina, ya no hay nada. Algunas personas decían que cuando pasaban caminando por ahí se presionaban para que no se les fuera a pegar nada porque la vibra. Hola, hola, contando historias de terror. Aclaro que esta historia es mía, así que si la usan denme créditos. Ahora sí, empecemos. Un día yo estaba en mi habitación con mi teléfono viendo TikTok hasta que me llega una llamada de mi mejor amiga Leila. Cuando le contesté me dijo que iba a tener la casa sola y que sí quería ir a hacer una pijamada con ella. Yo me emocioné muchísimo al escuchar la idea de la pijamada y le fui a pedir permiso a mis papás. Ellos dudaron un poco al principio, pero al final aceptaron, ya que esa noche ellos tenían que salir. Unas horas después mi mamá me llevó en su carro a la casa de Leila. Ella abrió y me recibió con un abrazo, y cuando entré ella cerró la puerta. Ella me dijo que iba a buscar un vaso de jugo y que mientras tanto yo me quedara esperando en el sofá. Yo me senté y cuando ella se fue unos segundos después, apareció una niña de unos 8 años. Estaba pálida y tenía un vestido de flores. Ella solo me dijo que era la hermana de Leila en una voz baja. Yo sonreí y le dije que era un busto, pero luego escuchamos los pasos de Leila y la niña se fue lentamente. Cuando Leila llegó se sentó a mi lado y me dio el vaso de jugo. Yo le sonreí diciendo que su hermana era muy bonita. Leila puso una expresión confundida y me dijo que como así que ella no tenía hermana. Yo pensando que ella estaba bromeando, me reí y le dije: ¿y la niña que acabó de venir que es un fantasma? Leila puso una expresión de pánico y me preguntó desesperadamente que la describiera. Cuando lo hice, ella me agarró de la mano y me llevó corriendo al cuarto de arriba. Ella me metió en un armario y luego se metió ella.
Yo le dije que qué estaba pasando y fue ahí cuando me dijo. Al parecer, ella había tenido una hermana de 8 años, pero un día ella nunca volvió a la casa y su cuerpo se encontró en un bosque. Esa noche no pudimos dormir nada. Escuchábamos pasos y risas de niña, porque por más que llamábamos a nuestros padres, no contestaban, ya que los de Leila estaban afuera del país y los míos estaban en una finca que no había internet. Al día siguiente mis padres me vinieron a buscar y tuve que dejar a Leila sola en la casa hasta que sus padres llegaran. Cuando llegué a mi casa, yo le escribí y llamé a Leila, pero nunca me contestó. Ya han pasado casi 3 meses desde que Leila desapareció. Lo último que vi de Leila fue ella despidiéndome de su casa con una cara de terror. Me siento culpable porque la pude haber llevado conmigo y quizás ahora no estaría desaparecida. Yo soy. Les voy a contar la historia del teque teque. Aclaro que sí. Eres muy miedoso, no la escuches. La leyenda cuenta que el teque teque es el fantasma de una joven que murió trágicamente en una estación de tren. La chica era introvertida y muchos de sus compañeros del colegio eran malvados con ella, por lo que le hacían bromas pesadas, hasta que un día de las bromas se les fue de las manos. Un grupo de amigos decidió colocarle un insecto en el hombro a la chica mientras esperaba el tren para asustarla y lo lograron. Cuando lo vio comenzó a saltar para quitárselo y acabó cayendo sobre las vías del tren, que posteriormente la atropelló y descuartizó a la mitad. Los amigos estaban tan ocupados riéndose de su broma que no notaron que el tren se acercaba, y para cuando lo hicieron ya era muy tarde. Los chicos juraron no decirle nada a nadie de lo sucedido e hicieron pública la versión de que como era una chica rara, no soportó su vida y decidió arrojarse delante del tren cuando pasaba. Pero una noche la joven regresó por su venganza. Los 3 amigos iban caminando en la noche cerca del lugar cuando comenzaron a escuchar un sonido demasiado extraño que cada vez parecía estar más cerca. Cuando se dieron la vuelta, allí estaba la chica sin piernas y con sus tropas colgando, que los miraba fijamente. Intentaron huir pero fue inútil. El fantasma se dispuso a cortarlos por la mitad a los 3 amigos con una guadaña y de esa forma dejarlos en mismas condiciones. Desde entonces el fantasma teque teque ronda estaciones de tren en busca de nuevas víctimas para satisfacer su necesidad de venganza. Era una tarde tranquila cuando Sofía se quedó sola en casa. Sus padres salieron a hacer unas compras y ella se quedó jugando en su habitación. La casa, aunque normalmente ruidosa y alegre, ahora parecía extrañamente silenciosa. De repente, un crujido fuerte vino del pasillo. Sofía levantó la cabeza, pero no vio nada. Decidió seguir jugando, aunque algo en el aire le hizo sentir incómoda. Un frío repentino comenzó a llenar la habitación, y las luces titilaron. Sofía pensó que tal vez era el clima, pero la sensación de inquietud aumentaba. Salió al pasillo y vio que la puerta principal estaba entreabierta. Un viento extraño soplaba desde afuera, aunque no había ninguna razón para que las puertas se abrieran solas. A medida que se acercaba, las luces comenzaron a apagarse y encenderse solas. Y el reloj de la sala comenzó a hacer un ruido raro, adelantándose con rapidez. Sofía no sabía qué pensar, pero decidió regresar a su habitación. Justo cuando daba la vuelta, un murmullo suave llegó hasta sus oídos. No podía entender lo que decía, pero lo sintió como si alguien la llamara. Miró hacia atrás y vio una figura delgada y pálida al final del pasillo. Era como una sombra, algo que no debía estar allí. El miedo comenzó a apoderarse de ella, pero antes de que pudiera moverse, las ventanas se abrieron de golpe, dejando entrar un viento frío que apagó todas las luces. La figura avanzó lentamente, flotando hacia ella. Sofía, paralizada, sintió como el aire a su alrededor se volvía más denso, como si algo intentara llevarla. Pero justo cuando la sombra estuvo a punto de alcanzarla, un fuerte estruendo resonó en la casa, y la figura desapareció, desvaneciéndose en el aire. La atmósfera pesada se alivió y las luces volvieron a encenderse. Sofía, aún temblando, se quedó allí, sin comprender del todo lo que había sucedido. Sin embargo, sabía que algo extraño había intentado llevársela, pero había fallado. Imagínense que su hermanita, primo, sobrinita, lo que ustedes quieran, un bebé recién nacido, les hable, y no me refiero a tata, papá, mamá, no, sino que les haga una frase completa y que tenga sentido con lo que está pasando. Bueno, pues resulta que en 1817, en el estado de Durango, aquí en México, ocurrió algo así. Si de por sí en estos tiempos esto sería bastante extraño, imagínense cómo lo tomaron en aquellos años. Resulta que en una familia, pues recién había nacido un bebecito. Tenía solamente 4 días de nacido, y ese bebé tenía una hermana mayor de tan solo 7 años. La hermanita estaba cuidando al bebé cuando la mamá escucha que esta niña sale gritando, asustadísima, del cuarto y le dice: mamá, el bebé me acaba de hablar. La mamá le pregunta: ¿qué te dijo? O sea, a lo mejor nada más estaba
su sesgo, pero no, le había dicho una frase perfectamente bien hecha. Porque las palabras que escuchó esta niña que salieron de la boca del bebé fue: no le des tan fuerte a la cuna porque me duele la cabeza. Lo que obviamente asustó a esta niña porque le pareció bastante tenebroso como es que su hermanito estaba hablando. Como les dije, la mamá evidentemente pues no lo creyó y le dijo: no te preocupes, vamos otra vez al cuarto para que veas que tu hermanito no está hablando, simplemente fue como, no sé, producto de tu imaginación, no sé, escuchaste otra frase de otro lado y pensaste que era tu hermano, y entran a la habitación. Entonces la mamá, pues como escuchan, el bebé estaba en su cuna, entonces la mamá como que empieza a mecer, ya saben, otra vez la cuna, y el bebé repite la frase: no le des tan fuerte a la cuna porque me duele la cabeza. La mamá no estaba preparada para la impresión que acababa de tener, y lo único que se le ocurrió fue ir por el cura a la iglesia del pueblo. Que por cierto no les dije en dónde pasó, en el poblado de Santiago Papasquiaro, como les dije, en Durango. El cura tampoco creyó lo que la mujer le estaba diciendo, pero para tranquilizarla le dijo: sí, vamos a ver a tu hijo para ver qué es lo que está pasando. Entonces llega el padre, pues ya el bebé no está diciendo nada, y empiezan a mecer la cuna, y el bebé dice otra frase muy parecida, pero le dijo: padre, no le mesa tan fuerte la cuna porque me duele la cabeza, y que tampoco la mesa ni el alcalde ni nadie. ¿Y qué fue lo primero que pasó al escuchar esto? Pues que todo el pueblo se enteró, y además el alcalde fue a ver si era cierto, ya que esto era un hecho insólito, poco creíble, y la gente tenía sus dudas, así que lo que hicieron fue sacar al bebé de su cuna para ver dónde estaba el truco. Digo, en esos años no había como grabadoras o algo así, pero sí, para descubrir qué era lo que estaba pasando, pero no encontraron absolutamente nada más que sábanas, cobijas y cosas de bebé. Lo checaron debajo de su ropa, por todos lados, no había nada. Y ahí, en ese momento,